Muy buenos inversores, ¿cómo están? Espero que estén excelentemente bien. Bueno, acá estamos nuevamente con el análisis de Bitcoin, análisis semanal. Vamos a estar viendo algunas zonas claves, algunas zonas importantes, un poco de estructura de mercado para poder posicionarnos y tener una referencia un poco más clara en el mercado. Borré todas las líneas, borré todos los indicadores, a pesar de que con esta estrategia, con esta forma de analizar el mercado, no se utilizan muchos. Más que el volumen y algún que otro indicador básico, nada más que eso. Con eso ya podemos analizar bastante bien el mercado. Así que bueno, vamos a ello, vamos a ver qué está pasando esta semana, cómo Bitcoin va poco a poco conformando una estructura bajista, ¿sí? Como podemos ver en este punto, veníamos estudiando este mínimo hace el retroceso mínimo y hace el último impulso, pero acá bien vemos que el precio no logra hacer el quiebre de esa resistencia con cuerpo y con volumen y hace el rechazo automáticamente hacia esta zona, que es lo que veníamos estudiando ya hace varias semanas, esta zona que está acá. Si bien tenemos una reacción con esta vela, pero automáticamente se da la reversión con mucho volumen. Tenemos tres velas rojas que básicamente los desplazamientos se dan con tres velas rojas o cuatro con mucho volumen, como en este caso que está acá. Siempre se dan con tres velas, también se dan en temporalidades más importantes. Y acá tenemos las tres velas con mucho volumen, con mucha intención de quiebre. Hace un retesteo y la última vela roja, que es esta que está acá. Todo este movimiento, todo este quiebre que se produce en esta zona, lo invalida todo lo que es el soporte en el nivel de los 112. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que Bitcoin pierde los 112 como conformación de una estructura alcista sana, una estructura que todavía sigue en vigencia. Cuando el precio de Bitcoin quiebra los 112 ya es una alarma. Vamos a limpiar un poco el gráfico. Esta es la primera alarma, porque este es mi último mínimo, que me genera el último máximo. Cuando Bitcoin pierde esta zona ya es una alarma y hay que estar muy atentos a una posible reversión de la tendencia. Muchas personas dicen que no, que Bitcoin en 150.000 se puede lograr, puede Bitcoin hacer el movimiento que tenga que hacer, pero siempre tiene que demostrar esa intención y demostrarlo con mucho volumen y con estructuras. El precio se mueve en base a estructura de mercado, en base a la estructura del precio. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en este caso, Bitcoin hace un retroceso, pero no logra superar esta resistencia. Por ejemplo, si hay mucha intención al alza, que muchos traders, muchos youtubers dicen ya que el precio se va a 150.000, bueno, eso necesita verse y estar plasmado en los fundamentos del trading y de la acción del precio. De momento lo que tenemos nosotros es Bitcoin pierde los 112, hace un nuevo mínimo en 108. Es lo que tenemos hasta ahora y lo que podemos ver es una continuación de la conformación de la estructura bajista, que es esta. ¿Sí? Ahora hay que vigilar y hacer acción del precio acá, en la zona de los 108 para poder ver cómo se va a desplazar el precio, si va a ser un quiebre y un retroceso, hasta qué zona lo va a hacer hasta esta zona. Sí, eso vamos a estar viendo y vamos a estar analizando toda esta semana. Ahora bien, punto número 2. Muchos traders se van a posicionar al alza en este punto. Ya como vemos, se está entrando un poco de liquidez en esa vela diaria. Y a tener mucho cuidado ya para las personas que están trabajando todo este impulso y este retroceso, ¿sí? Para tomar liquidez acá en esta zona y atacar esto, esa resistencia y subir, seguir con la tendencia alcista, tengan mucho cuidado. Pueden hacer dos operaciones, una acá y una más abajo para cubrir ese long, pero no se vayan mucho hacia abajo. A ver cuánto tenemos. Más o menos tenemos ahí un 3%, 3-4% para hacer el quiebre de los 108.
estén muy cautos y muy atentos a ese movimiento. Básicamente eso, y poder ver si realmente se conforma el quiebre de los 108 o 108 hace el piso de ese retroceso para continuar con su tendencia alcista en gráfico diario. Así que básicamente vamos a estar esperando escenarios, porque como saben todos, el trading es un análisis de alta probabilidad. Alta probabilidad, nada es certero en el trading, nada es certero en cuestiones de la renta variable de lo que es el mercado. Si fuese certero, mucha gente, ya esto sería algo totalmente fácil para nosotros y obviamente seríamos millonarios todos. Así que bueno, simplemente el mercado, vamos a estar trabajando todo este impulso. Ya tenemos un por debajo de 0,78. El precio está reaccionando, pero también si bajamos la temporalidad, tenemos este último quiebre. Fíjense cómo el mercado manipula. Estas son las manipulaciones del mercado. Fíjense, acá tenemos una resistencia, pero los cierres se hacen con mecha, no hacen con cuerpo. Eso es una manipulación. Lo mismo pasó acá abajo. El cierre lo hace con mecha, no con cuerpo. En este caso, vemos una mínima reacción, tenemos las velas, el desplazamiento, encuentra liquidez en esta zona, pero automáticamente realiza un quiebre genuino, con mucho volumen y con mucha intención. Eso es un quiebre totalmente genuino. Entonces, fíjense que acá no lo hace y acá tampoco lo hace. No son quiebres genuinos, son quiebres con mecha. ¿Qué quiere decir con mecha? Quiere decir que por encima, por arriba se llama liquidez externa, por arriba de la resistencia o por debajo del soporte, hay muchas órdenes límites esperando a ser ejecutadas a mercado. Por el caso de una resistencia, digamos, por arriba, tenemos en la liquidez externa órdenes de venta y por debajo tenemos órdenes de compra. No quiero entrar mucho a detalle porque hay mucha gente que me escribe y me dice que explique de la manera más sencilla posible. ¿A qué voy con todo esto? Veníamos denotando esto. Vamos a acomodar un poquito el gráfico acá. Por esta parte, cuando hay una mecha, tenemos presión vendedora y acá tenemos presión compradora. Por debajo del soporte y por encima de la resistencia. Estas son manipulaciones, por eso hay que esperar a cierre de vela. Siempre antes de operar, vamos a esperar a cierre de vela. Porque la vela, fíjese que acá, está generando una mecha, pero esto puede revertirse. La vela le queda 1 hora 29 en este caso, podemos ver acá, le queda 1 hora todavía, para esperar el cierre de esta vela. Y así nosotros poder determinar que ese quiebre sí se realizó con cuerpo y con volumen. Eso ténganlo en cuenta. Acá en este caso se esperó el cierre, se hizo una mecha, hay presión, absorción por parte alta, algunos lo dicen. Hay mucha presión vendedora todavía por encima de esa resistencia. Entonces los traders ya toman ese patrón, ya lo conocen, por eso es importante conocer, se conoce ese patrón y automáticamente toman cautela. Incluso muchos se hacen de ese movimiento, como en este caso. ¿Qué pasó acá? Acá todavía le falta la vela terminar la caída. Como podemos ver, está entrando liquidez, está entrando demanda, porque la vela está realizando una mecha. El precio tocó abajo, entró demanda y automáticamente absorbe toda esa oferta que está en esa zona. Como podemos ver, el precio al llegar a esta zona se debilita. ¿Por qué? Porque tiene que tener combustible para hacer todo este desplazamiento. Entonces llega a un cierto punto que la oferta se debilita y la demanda, con muy poca demanda, ya se puede absorber toda esa oferta, porque el desplazamiento ya se realizó. Incluso ya fueron tocando órdenes de venta, en algunos casos de algunos take profit, que son automáticos. Ahora bien,
¿Qué tenemos acá? Una vez establecido que el movimiento se dio bastante pronunciado, en este caso, vamos a ver un retroceso. Ese retroceso puede ser hasta esta zona, hasta esta zona, hasta esta zona incluso, pero que no me invalide a mí la resistencia o el inicio del impulso. Ese es el inicio del impulso, donde inició el impulso, donde se inició la reversión del precio. Vamos a esperar ese retroceso para que ataque una estructura, digamos, un mínimo más bajo. ¿Por qué digo esto y por qué hago un punto en esto? Acá tenemos el quiebre a la baja y acá tenemos el inicio del movimiento. Eso es nuestro rango de operación. ¿Qué pasa con todo esto? Podemos esperar un retroceso clásico, que es al quiebre del soporte, que ahora es una resistencia. Podemos buscar vacío de órdenes por acá, acá de hecho hay una. Acá hay un vacío de órdenes, un FBG. Podemos buscar order blocks, que es la primera vela contraria, que puede ser esta que está acá, la zona que está acá. Pero el precio no nos tiene que invalidar esa zona. ¿Qué quiero decir con eso? ¿A qué me refiero con invalidación? Muchos hablan de mitigación, pero no voy a entrar en el tema de mitigaciones, que hay dos mitigaciones, pero no me voy a adentrar mucho en ese tema. En este caso, si el precio logra vulnerar mi resistencia que está acá, ¿sí? Primero tiene que vulnerar toda esta zona. Tiene que vulnerar toda esta resistencia. Incluso tiene que vulnerar esta también, para poder invalidar esta caída. Esa es la única forma que yo tengo, en este caso en estructura de mercado, para ver realmente una intención de reversión y de continuación de tendencia diaria. ¿A qué voy con todo esto? Que tenemos que ir paso a paso. Si bien nosotros tenemos una idea, pero tenemos que ir paso a paso. Tenemos que ver acción del precio, cómo el precio retrocede acá, si reacciona hacia abajo, si sube un poco más o si sube incluso un poquito más. Son todas esas zonas que nosotros tenemos que ver y analizar previamente a que nos invalide el precio, la cotización nos invalide la zona de los 118 y entramos nosotros a favor, digamos, de lo que es el movimiento del precio. No tenemos que ir en contra, sino a favor. Mucha gente entra en contra, pero es muy arriesgado. Así que bueno, inversores, simplemente eso vamos a estar analizando esta estructura. Vamos a estar, también se puede ver por Fibonacci, tenemos el movimiento hasta el momento. Fíjense que justo da el 0,6 en la zona de quiebre, en la zona del soporte vulnerado, que es esta, que ahora en este punto se ha convertido en una resistencia. De momento hay absorción por parte baja muy pequeñas y vamos a ver cómo termina. Falta 1 hora 24 para el final de esa vela, de 4 horas. Y vamos a estar muy atentos a ese movimiento. Vamos a ver si continúa el movimiento. Fíjese que el FBG está en torno al 0,78. Hay un vacío de órdenes ahí, que es un desplazamiento rápido y con mucho volumen, generando un vacío. El vacío no se da en esta vela, sino que se da en esta vela. Hay un FBG justo en el 0,78. Y es el momento donde nosotros podríamos analizar un short. ¿Sí? Pero eso todavía está por verse en acción del precio. Cómo el precio reacciona en esta zona o directamente puede reaccionar en 0,6 y nos quedamos fuera de la operación. Así que bueno, inversores, como les digo, esto está por verse, vamos a estar viendo, podemos ver y confirmar con esa vela que hay un quiebre importante con esta última vela de 4 horas y vamos a estar analizando cómo finaliza esta semana, cómo arrancamos la otra para ver si Bitcoin va a atacar realmente los 108, que en este caso ya llegó a los 108, llegó a los, sí, en realidad, perdón, llegó a los 108.600, básicamente, tocó los 108, 107.300 tenemos acá en esta zona,
un poquitito, le faltó muy poco. Le faltó un 1% para llegar a la zona de soporte más importante, pero ya está en la zona básicamente, donde van a haber muchas órdenes de compra, porque estamos llegando a una zona de soporte importante. Va a haber muchas órdenes de compra para hacerse el movimiento del retroceso, que es el retroceso que nosotros estamos estudiando acá. Mucha gente va a estudiar este retroceso como un long, como una compra, y va a salir en esta zona, haciendo compras por acá y tomando ganancias en esta zona. ¿Por qué? Porque el movimiento puede continuar y seguir atacando la zona de los 108 e incluso romper ese soporte. Bueno, inversores, ya hemos hablado bastante, espero que todo haya quedado claro. Vamos a estar estudiando ese movimiento, a ver qué podemos hacer. Esto castiga mucho las altcoins. Si bien Bitcoin se suponía que después de los anuncios de la Fed, mucha liquidez, el recorte de tasas incentiva el consumo, al empleo, incentiva, por ejemplo, a la toma de créditos. Eso es muy importante también para tenerlo en cuenta, eso es fundamental. Y se decía que iba a haber mucha liquidez. El oro se lo vio reflejado en el oro. Dice cómo subió el oro subió bastante, no quiero irme por otro lado, pero se suponía que iba a haber mucha liquidez en el mercado para que la gente, los inversores inviertan y así poder continuar con la tendencia en Bitcoin. Eso todavía, de momento, por lo que nosotros vemos en los gráficos, no se estaría dando. Se estaría dando todo lo contrario. Como podemos ver, se estaría dando todo lo contrario en esta configuración. Es todo lo contrario a los incentivos que dio la Fed para reactivar la economía estadounidense. Así que bueno, inversores, vamos a estar analizando eso, nuestros puntos de invalidación, si es que se da este fundamental, para poder determinar que Bitcoin está demostrando una intención alcista y continuar con su tendencia, como dicen muchos, a los 150, 160, que en este momento no se está dando. Hay mucha volatilidad en el mercado. Vamos a ver cómo cierra la vela esa, vamos a ir paso a paso. Primeramente vamos a estudiar ese retroceso y vamos a ir paso a paso, que es lo que con mucha paciencia, con mucha determinación, con mucha disciplina, con mucha lucidez en el mercado, poder determinar la alta probabilidad, que es lo que nosotros buscamos, ¿sí? Pero si va en búsqueda de liquidez y de alta probabilidad. Liquidez y alta probabilidad es el ABC del mercado. Les mando un saludo y espero que tengan una excelente finalización de semana. No estuve subiendo videos en estas semanitas, pero vamos a estar activos igual. Estoy muy activo en TraderView. Me pueden seguir en el perfil acá. Acá les dejo. Lo voy a dejar en descripción. Los espero por acá. Es una leída rápida que podemos ir conformando, podemos ir actualizándonos en un pantallazo, más o menos cómo va todo el tema. Así que bueno, inversores, les dejo un saludo, muchos éxitos y que finalicen la semana lo mejor posible. Les mando un saludo. Chau, chau.